Bienvenidos a la congregación La Gracia de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 17-18 dice: Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Bueno, vamos a la palabra. Venimos hablando, la semana pasada hablamos sobre la fe, ¿recuerdan? La fe. Venimos hablando del reino de Dios y del ¿qué? Y del poder de Dios, del reino de Dios, que Dios está haciendo milagros. Y Dios nos llamó a heredar ¿qué? Bendición, a heredar bendición. Como estamos en un mundo, somos espíritus que vivimos en un cuerpo y estamos en un mundo natural, siempre debo recordar que nosotros no vivimos por vista, que vivimos por fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Cuando Dios nos llama a la palabra, comienza un proceso de renovar nuestra mente, de no vivir en lo que veo. Y no vivir en lo que veo es, así la circunstancia esté buena, regular o mala, nuestra vida y nuestra confianza no está sobre esa situación, sino que vamos avanzando y nos vamos ejercitando para siempre, independiente de cómo esté la situación externa, nosotros estamos viviendo es por fe, la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de las situaciones y circunstancias. Entonces hoy vamos a hablar de la familia de Dios. Cuando Dios nos llama a pertenecer a la familia de Dios. Y eso tiene un significado muy grande, o sea, muy especial. Entonces vamos a hablar de la familia de Dios. Vamos a iniciar un proceso de hablar de la familia de Dios, porque en el reino de Dios lo que somos es parte de ¿qué? De la familia de Dios. En el mundo natural, pensemos en una familia. En una familia, por pertenecer a la familia, se tiene unos ¿qué? Derechos, pero también se tiene unos deberes, unas obligaciones. Pero se tienen unos derechos. El pertenecer a una familia, se tiene unos derechos ya que adquiridos solo por ser ¿qué? De la familia. Ejemplo, algo tan sencillo como la nevera en la casa está llena, tiene una provisión. Los de la familia van y ¿qué? Toman de la provisión, ¿sí? Pero si viene alguien que no es de la familia, él llega a la casa, abre la nevera y se come las cosas. No, ¿por qué? Porque no pertenece a la familia. Pensemos en esos derechos y vamos a hablar de lo que no se ve, de lo que no se ve y saber a Dios para qué nos llamó y cuál es nuestra posición real sobre la vida. ¿Quiénes somos? Realmente, ¿quiénes somos nosotros cuando Dios nos llama a participar? Entonces vamos a la palabra en Marcos capítulo 3, versículo 31-32. Y Jesús viene en la familia donde Jesús, ese pasaje habla y dice así: mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién estaba buscando a Jesús? La familia. Jesús estaba hablando y la familia lo estaba buscando. La mamá, los hermanos y las ¿qué? Y las hermanas estaban buscando a Jesús. Entonces dice
dice Jesús, pero Jesús les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Oiga la pregunta, ¿quiénes son en qué? En verdad. Porque recuerda lo que dijimos al inicio, nosotros vivimos en lo que no se ve, no lo que se ve. Y hoy vamos a hablar de la familia de Dios. Nos vamos a ir de la familia, no la familia de cuerpo, de carne y sangre. No, de la familia de carne y sangre no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo espiritual, de lo que no se ve. Entonces Jesús dice Jesús, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús los estaba viendo como espíritu, como lo que somos nosotros. Entonces dijo, mire, todos los que estamos aquí, si obedecemos a Dios, ellos son ¿qué? Mi madre, mi hermano y mi hermana, son la familia. Es decir, ¿quién es la familia? Los que obedecen la palabra de Dios, el que Dios llama a ser parte de la familia. Entonces le dice a ellos, esos son la familia, no son los de ¿qué? Carne y sangre. Fue lo que dijo Jesús sobre esa familia. Entonces ya identifica la familia es una familia espiritual. Una familia espiritual que obedece la palabra de Dios. Que Dios es espíritu y se comunica ¿con qué? Con cada uno con nuestro espíritu. Ahora vamos a Efesios 2:19. Efesios 2:19. Sabiendo eso, antes del madero, no se hablaba de familia de Dios. Mira, es muy importante saber el privilegio de vivir después de que Jesús muere y resucita, y más en este tiempo donde Dios está revelando su gracia, su evangelio, donde cada día es más claro todo porque estamos en el tiempo del fin. Entonces mira lo que dice Efesios 2:19. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Ya no son extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Una persona que no pertenece al sitio, al país, al sitio, un extranjero. Dice, porque por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Después de que Jesús muere y resucita, y ahora cuando nos llama, desde que nosotros llegamos a la tierra, pertenecemos al pueblo de Dios, desde que llegamos a la tierra. Pero con la información que recibimos cuando vamos creciendo por la cultura o el medio donde fuimos educados, la familia, las tradiciones, nos dijeron de que Dios era un Dios por allá lejano y que nosotros estábamos por acá aparte. Y nos dijeron de que éramos como pecadores y que Dios estaba esperando ¿ahora qué? Castigarnos. Pero cuando vamos a la palabra encontramos lo contrario. Dice, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos nosotros somos de la familia de Dios. Todos nosotros somos de la familia de Dios. Y por pertenecer a la familia de Dios tenemos unos derechos. Esos derechos simplemente se hacen realidad. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Dios. Es por fe. Lo que hablamos el domingo es por fe. Porque yo sé quiénes somos ya. Soy de la familia de Dios. O sea que Dios me ama. En la familia, ¿qué se genera? El amor. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama tanto que Él vino por amor e hizo todo lo que hizo. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Entonces Dios nos ama. Entonces dice, y ahora todos tienen los derechos, ahora son de la familia de Dios. Entonces, saber que nosotros pertenecemos a la familia de Dios es por fe. ¿Y qué significa pertenecer a la familia de Dios? ¿Qué beneficios me tiene saber de que soy de la familia de Dios cuando no era familia de Dios? Pues cuando se pertenece a la familia, en la familia ¿qué se vive? Amor, protección, cuidado, hay una guianza, una dirección.
todo eso lo tenemos ahora de parte de ¿quién? De Dios. Dice que Dios nos ama, ¿sí? Dios nos ama, nos cuida, nos protege, nos guía. Somos de la familia de Dios. En esos derechos, cuando se pertenece a la familia, todo lo que tiene los padres, ¿de quién son? De sus hijos. ¿Y los hijos qué tienen que hacer para que eso que tiene el papá sea de él? ¿El hijo qué tiene que hacer? El hijo se tiene que sacrificar, el hijo se tiene que golpear, ¿sí? O irse a esforzarse o a trabajar para conseguir. El padre tiene unas cosas, el padre ha conseguido, tiene cosas. Cuando llega el hijo, automáticamente él tiene ¿qué? Derechos sobre esos bienes. Derechos sobre esos bienes. Y él comienza a disfrutar ¿de qué? De esos bienes. Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y si nosotros somos los hijos de Dios, ¿qué derecho tenemos? Mío es la riqueza, mío es la plata y el oro. Si Dios es el dueño de la plata y el oro y yo hago parte de la familia de Dios, ¿a qué tenemos derecho nosotros? A disfrutar de esos bienes. Pero yo regresarme y saber el concepto de familia de Dios y saber qué es que yo sea partida, un registro civil. Y en el registro civil hay unas firmas donde dice el papá, la mamá y un notario que firma, y ese documento ¿lo qué? Lo avala, le autoriza de que es hijo y que tiene propiedad sobre las cosas del Señor, es hijo. ¿Qué es lo que hace que la persona sea hijo? Es cuando un padre no reconoce al hijo, entonces en la notaría ¿no qué? No va. Si no hay el documento el cual legalice, entonces no lo reconoce, entonces el hijo queda sin los ¿qué? Sin esos derechos, porque no lo reconoció. En lo natural, ¿qué es lo que reconoce al hijo? ¿Los qué? El documento. ¿Cómo nosotros sabemos de que somos hijos y la posición que tenemos? Entonces vamos a Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Entonces dice Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Todos somos hijos de Dios por la fe. El pertenecer a la familia de Dios no es como en lo natural, que hay un documento el cual me la avala y yo sé que pertenezco a una familia y por ese documento entro a reclamar unos derechos. No, en el reino de Dios y ser parte de la familia de Dios, sabe un mensaje que es por la fe. Es por fe. Dios que mora en nosotros nos afirma y nos dice de que hacemos parte de su familia, de que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, que Él nos llamó para que nos demos cuenta que hacemos parte de la familia de Dios y que no estamos solos sobre esta tierra, que Dios, como Él es familia de Dios, Dios es el responsable ¿de qué? De su familia. Y ahora nos llamó para que nos demos cuenta que hacemos parte de esa familia. Dios nos llamó para eso, para que nos demos cuenta que somos parte de esa familia y que en esa familia, en el reino de Dios, Dios tiene un control absoluto y tenemos los derechos para disfrutar, pero es por fe. ¿Cómo sé que participo de esa familia? Que soy hijo de Dios por fe, porque Cristo cuando nos llama revela su palabra y sabemos, y lo sabemos es por fe, y por fe tenemos unos derechos que van por encima de lo que estemos viendo o la situación que estemos viviendo. Puede ser familiar, económica, en el trabajo, en los negocios, independiente de donde estemos viviendo, ahí nosotros, por fe, la palabra comienza a transformarnos. Por eso Dios nos llama. Dios nos llama es para que nos demos cuenta quiénes somos y seamos transformados por la palabra. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche.
Pues todos ustedes son hijos de luz y del día. No pertenecemos ¿a qué? A la oscuridad y a la noche. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Somos hijos del día, de la luz. Entonces, Dios nos llama y dice, nosotros tenemos unos derechos. Él nos trasladó al reino de la luz. Y nosotros somos hijos de la luz. Pero hemos vivido mucho tiempo siendo hijos de Dios, hijos de la luz. Hemos vivido como si perteneciéramos ¿a la qué? A la noche. Como si perteneciéramos a la noche, haciendo cosas de las cuales no están en la familia de Dios. Todas las familias tienen unas normas, una forma de vida, ¿sí? Entonces dicen en un hogar, bueno, aquí la llegada en esta casa es a las 9 de la noche. Se almuerza a las 12:30, se come a las 6 de la tarde. Hay unas normas. En la casa no se puede fumar, en la casa no se puede hacer bulla a tales horas, todos vamos a dormir. Esas normas de la familia de Dios son los del reino de Dios, que dice que somos hijos de la luz, del día. Entonces, en el versículo 8 del mismo Tesalonicense dice, nosotros en cambio que pertenecemos al día, vivamos sobriamente, armados con la coraza de la fe y del amor, y con el casco protector de la esperanza de la salvación. Nosotros en cambio que pertenecemos al día, vivamos sobriamente. Entonces, como hijos de Dios, de la familia de Dios, es un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida en el cual lo fundamental es la fe y el amor. La fe y el amor. La fe, ¿por qué? Porque en la familia de Dios vamos a vivir es la palabra, lo que dice la palabra acerca de nosotros. Y la palabra lo que dice acerca de nosotros es que es cuando fue el madero, Él pagó un precio muy alto y nos dejó santos y perfectos. Y que Dios nos llamó para vivir en santidad. Y que Él lo va a hacer en nosotros esa obra de ir alejándonos cada día más del mal y vivir de manera sobrenatural en esta tierra. ¿Cómo se hace eso? Por fe. Por eso dice de que nosotros debemos de vivir por fe y el amor. ¿Y el amor por qué? Porque en medio de todas las circunstancias el amor es la que nos sostiene. El amor es el que nos sostiene y nos da fuerza para salir adelante. Entonces nosotros sí somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios. Cuando pertenecemos a la familia tenemos unos derechos sencillamente porque somos hijos, sino que hemos vivido muchos años sin conocerlo. Ahora ya sabemos. Entonces Dios nos llamó al evangelio, a la palabra, para que nos demos cuenta de qué derechos son. El derecho es de esa familia, es que esa familia vive en gozo y paz. La familia de Dios vive en gozo y paz, pero generado por Dios, generado por Dios. Nosotros a veces queremos vivir en gozo y paz generándolo nosotros. ¿Cómo así? Nosotros queremos vivir en gozo y paz generándolo nosotros, en el sentido de que generamos esa paz, generamos una seguridad generada por nosotros, ¿sí? Un ambiente de paz generado por nosotros y de seguridad. Pero en el reino dice de gozo y paz generado por Dios, por su palabra, que en medio de las dificultades y circunstancias adversas aparece el gozo y la paz en nuestro espíritu, en nuestra mente, porque Dios, su familia vive en gozo y paz, y Dios nos llamó a eso, y ese es el primer privilegio, porque recuerda que la paz que da Dios es la que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Entonces yo hago parte de la familia de Dios, todos hacemos parte de esa familia de Dios, y en esa familia de Dios, mientras en nuestra familia hablamos cosas y situaciones y decimos no se puede, es difícil, no hay, es imposible. Cuando sabemos que somos de la familia de Dios, entonces hablamos todo es posible. Hay un deseo, no sabemos cómo, oremos porque Dios va a proveer, Dios lo va a hacer, Dios va a multiplicar, porque en la familia de Dios no hay ¿qué? Nada imposible. Y en la familia de Dios de lo poco se multiplica, de donde no hay aparece, y donde estaba todo cerrado se abre.
es el mismo Dios. ¿Cuál es el ser de la familia de Dios? Es cómo vivo, las normas. Entonces es saber de que si somos la familia de Dios, en cada uno de nuestros hogares vamos a vivir acordes a las reglas de la familia de Dios, que es por fe. Es como dice Dios, Dios es el que colocó las normas de su reino, y en ese reino de Dios de pertenecer a familia no hay nada que imposible ni difícil. Entonces ya sabemos de que debemos de comenzar a pertenecer al día cómo vivir, porque hay unos derechos, pero también hay unos ¿qué? Deberes, y en esos deberes yo no puedo burlar o tratar de engañar a Dios de que porque soy hijo de Dios me puedo portar como ¿qué? Como quiera, o hacer lo que quiera, porque hay unos derechos, sí, pero como Dios es de la familia y nos ama, ¿qué va a aparecer? La disciplina en amor. Y Dios no nos llamó a disciplinarnos, Dios nos llamó fue a ¿qué? A heredar bendición, a heredar bendición. Entonces si yo ya sé que, ejemplo, el consumir licor, eso no es del reino de la luz, porque la palabra dice no se embriague con vino, embriáguese ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ande con el gozo del Señor. Entonces si ya sabemos eso, ¿para qué va a seguir consumiendo licor si ese no es el camino? ¿Por qué? Porque en esa vía hay una mala economía, problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, y de ahí para allá muchas cosas más. Entonces si yo ya sé que soy de la familia de Dios, hay una norma que dice embriague con el Espíritu. Diga, ¿qué era embriagarse del Espíritu? ¿Qué será? Pues comience a orar y a leer la palabra, a congregarse, y comienza a experimentar ese poder y ese amor de Dios que no se entiende, que mantiene gozoso sin necesidad de consumir algo externo para mantener bien, porque en la familia de Dios nos sostiene es el gozo del Señor. Dios nos mantiene bien por dentro. Entonces todo es por fe, saber que somos ¿de quién? De la familia de Dios. Y Dios, cuando a su pueblo y todo el que ha llamado, cuando ha tenido dificultades, por ejemplo en la parte económica, que había poco, ¿qué hacía Dios? Multiplicaba, generaba, daba. Entonces cuando haya una dificultad, yo debo recordar quién es Dios y no mirar la circunstancia, sino que saber que soy de la familia de Dios y que Dios va a multiplicar y va a hacer, va a abrir, pero debe persistir y perseverar. No, hoy sí, mañana no, siempre firme que Dios lo va a hacer. Entonces vamos ahora a Gálatas 4, 6 y 7. Entonces dice en Gálatas 4, 6 y 7. Ahora como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Vamos a la tierra, Dios mora en nosotros desde que llegamos a la tierra. Pero se nos ha olvidado quién es el que mora en nosotros. ¿Y qué es lo que dice la palabra de quién es el que mora en nosotros? Cuando yo pienso en Dios y aún no he renovado la mente, aún tengo un Dios por allá ¿qué? Lejano. Y pienso que Dios está en mí, pero todavía lo veo, sí, Dios está en mí, pero es Dios. Como que Dios allá y como que yo ¿qué? Yo acá. Como que yo acá en problemado y como que Dios allá. Como que yo no. Esa mente, esa forma de pensar debemos de irla renovando, porque la palabra lo que dice es que cuando Dios mora en nosotros, y después del madero, cambia la relación. Por eso a Jesús le dijeron, enséñanos a orar, y él inició, Padre nuestro, Padre es papá. Hoy con lo que somos de la familia de Dios, oramos de que nuestra relación, cuando oremos cada uno de nosotros con Dios, no le digamos más Dios, sino que le digamos ¿qué? Papá, papito, mi papá, mi papá. Un niño, cuando el papá se va, el niño ¿cómo queda? Llorando, le da angustia. Pero cuando el papá llega, ¿le da qué? Seguridad, felicidad, tranquilidad. Y si le trae una chocolatina, pues más. Cuando yo sé que Dios está en mi interior y es mi papá, genera lo mismo. Y mira lo que dice, ahora el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Abba Padre, Padre mío.
querido es con amor. Es mi papá. ¿Cuál es la función de un papá? La familia de Dios. Yo soy su hijo. Nosotros somos de la familia de Dios. No sabíamos, vivimos muchos años con normas de la oscuridad, sin saber que éramos de la familia de Dios y lo que representa ser hijo de Dios, y que mi papá vive en mi interior. Que mi papá vive en mi interior y que nada me puede separar del amor de Dios, de mi papá. Nada me puede separar. Nada. Nuestra mente natural, cuando se infringe una norma o se comete una falta o un error hacia la otra persona puede dejarnos de amar, de estimarnos. Persona, ya no lo amo, ¿sí? Ya no lo vuelvo a saludar, amor, amistad, no lo vuelvo a saludar, ni me pida más favores. Esa manera de cuando se cometen errores y faltas con personas, que tenemos en la mente de que la relación se rompe, se parte, que ya se acabó la relación, nosotros la traemos a la mente y pensamos que la relación con Dios es igual. Que cuando yo cometo una falta, me engaña la carne y caigo en una dificultad de la debilidad de la carne, cometo un error, mi mente es engañada y piensa lo mismo, de que Dios ya no me ¿qué? Que ya Dios no me ama y que ya me sacó de la familia, y que yo ya lo mismo que pienso en una relación natural lo pienso con Dios, y así no es. Nosotros somos de la familia de Dios y nada nos puede separar del amor de ¿qué? De Dios. Absolutamente nada, nada. Y cada día lo que va a hacer Dios en nuestra vida es caminar más en santidad. Cada día vamos a caminar más en amor hacia Él, porque Él es nuestro papá. Entonces luego dice, entonces mira cómo lo vamos a llamar. Ojalá que comencemos a orar y le digamos papá. ¿Y dónde está el papá? En mi interior. Y mi papá es el que creó todo y vive en mi interior. Y es el dueño de todo. El dueño de todo. Y mi papá, no hay nada imposible. Y a mi papá no hay nada más grande que mi papá. ¿O hay algo más grande que Dios? Nada. Entonces vamos a comenzar a pensar en quién es nuestro papá y dónde está. Y mira lo que dice ahorita en el versículo 7. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como sus hijos, gracias a Él, tienen derecho a recibir su herencia. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del mal, porque mi papá vino y me libró. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Que hace 2013 años aproximadamente, Dios vino y venció al mal, me dejó santo y perfecto, ¿sí? Se hizo pobre para que no me faltara nada ahora sobre la tierra. Sufrió llaga para que cuando nuestro cuerpo estuviera en salud se llevara las enfermedades. Todo eso lo hizo Dios por amor, y Él lo hizo para poder estar libres, para tener derecho a recibir su herencia, porque somos sus hijos, no somos esclavos. Cuando vivo en la oscuridad, siendo hijo de Dios, comienzo a vivir ¿qué? Esclavo, siendo hijo, como lo del hijo pródigo. El hijo pródigo vivió un tiempo muy mal, comiendo con los animales, viviendo de una manera muy mal. Cuando él se acordó, dijo: yo tengo un papá, voy a volver donde mi papá, mi papá ya, hasta el jornalero está mejor que yo. Recordó de su papá, y cuando llegó el papá, ¿qué hizo? Lo colocó y dijo: usted es mi hijo, y lo colocó en la misma ¿qué? Posición, y disfrute todo otra vez. Se tiene unos derechos y una herencia, pero nosotros a veces nos vemos que no somos dignos de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, y no estamos hablando de economía, sino de santidad, de amor, gozo y paz. A veces nos vemos tan malos, a veces nos vemos de que somos, que decimos: no, eso de que santidad, eso no es para mí, eso lo escucho, pero no. Si Dios ya nos llamó y nos está revelando su evangelio, somos sus hijos. Dios nos llamó fue para caminar de manera sobrenatural, y lo vamos a hacer porque Él ya me dejó libre y tenemos derecho a recibir su herencia. Dice: vuestro Padre es santo, sed ¿qué? Santos, ¿sí? Vuestro Padre es misericordioso, sed
misericordiosos. Entonces, a ver, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, y en esa familia somos libres. Somos libres del mal, de la ira, del odio, de la amargura. Somos libres de eso, libres de los vicios. Dios pagó un precio muy alto, y en la familia de Dios vivimos solo es en su gozo y en su poder, donde Él nos suple absolutamente todo. Dios es el que suple absolutamente todo. Por eso dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu papá, a nuestro papá por encima de todo, porque Él nos suple en todo, nos sostiene, nos guarda, nos cuida, nos protege, absolutamente todo. Pero cuando yo me veo que no soy de la familia de Dios, salgo al mundo y me veo solo, en un mundo donde a veces se está muy difícil y con muchos problemas, y se me olvida que Dios, mi papá, va conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Se me olvida que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en el Cristo es mi papá, todo lo puedo, mi papá me fortalece. Y avanzar en fe allá en ese mundo para ver su poder y su gloria, ¿sí? En todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Y como somos de la familia de Dios, Dios, ¿dónde muestra sus milagros y su poder? En su familia, en su pueblo. ¿Y quiénes somos? Pues nosotros. Y Dios lo está haciendo cada día más. Cada día más. Entonces vamos ahora a Hechos 7:48. Una familia tiene en lo natural un sitio donde vive, ¿sí? En lo natural una familia vive en una casa, una finca, en un edificio, un apartamento. La familia vive en un sitio. Entonces, cuando vamos a la palabra dice: sin embargo, el Dios Altísimo, somos de la familia de Dios, dice, no vive en casas hechos por manos humanas, como dice el profeta. El Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto. Dios no habita en templos hechos manos de hombres. Y Dios dice: recuerden que yo hice ¿qué? Todo esto. La familia de Dios todo es por fe. Entonces, ¿dónde vivimos? Dios ya vive, ¿sí? La palabra dice que cada uno de nosotros somos ¿qué? El templo de Dios. Somos el templo de Dios, cada uno de nosotros. Y Dios habita es en nosotros. La familia de Dios, su reino, su espacio es nuestro interior, nuestro cuerpo. Ese es donde vive la familia, ¿sí? Estamos revestidos de Cristo, no en sitios. Viene en 10 días, se inicia lo que el mundo llama la Semana Santa. Y escuchamos, recibimos de que Dios cada día alumbre más, y que la congregación en pleno, nosotros cuando invitemos a alguien, nunca lo invitemos a la iglesia, porque el concepto de iglesia es donde Dios vive, donde Dios habita, y Dios no vive en casas hechos por manos humanas. Entonces nosotros no debemos de invitar a nadie a la iglesia, debemos de invitarlo a congregarse a una sede, a un sitio, porque la iglesia es Él y somos nosotros. La próxima semana el mundo, hay sitios que se promocionan, lugares donde la presencia de Dios está ¿qué? Moviendo, lugares. Y si vamos a la palabra, eso no es ¿qué? No es bíblico, eso es doctrina de hombres. Y debemos de estar alertas como familia de Dios, renovar la mente, porque venimos de un proceso de pensar que Dios está afuera y que está en sitios especiales. ¿Y quién es el especial? Donde Él habita. ¿Y dónde habita Él? Oiga, o sea que el especial soy yo. O sea, yo soy el especial. Y no es por tener dinero. O sea que yo soy especial. Y no es por tener buena ropa. Oiga, o sea que yo soy especial. Y no es porque he estudiado y tengo 3 carreras. Oiga, y entonces yo soy especial. No es porque ande en un carro. Oiga, soy especial porque mi papá vive en mí y me ama. Vengo del cielo, voy para el cielo, soy eterno y mi papá tiene cuidado de mí y nunca me va a faltar nada. Soy especial porque soy de la familia y soy hijo de Dios.
Soy hijo de Dios y Dios mora en mí. Él no vive en sitios. Entonces yo, ¿cómo estoy comiendo? Dios vive en mí. ¿Cómo estoy comiendo? Oiga, voy a dejar de comer esto que me hace daño. Dios vive en mí. ¿Cómo estoy hablando? Si soy de la luz, oiga, Dios vive en mí. Yo no puedo estar ya diciendo más groserías, palabras obscenas, chistes de doble sentido. No, es que yo soy muy especial. Soy muy importante. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios y Dios mora en mí y se manifiesta por medio de cada uno de sus hijos. Dios no se manifiesta por cosas y sitios, no, por medio de cada uno de nosotros. No importa los años que hayamos vivido en la oscuridad, Dios nos llama hoy para saber que somos ¿qué? De la familia de Dios. Oiga, y entonces yo iba con 2 y 3 mujeres, o la muchacha tenía 2, ya no, soy muy especial, soy solo para uno o para una, de acuerdo si es hombre o mujer. Oiga, tan especial solo para mi esposa. Y la esposa solo para el esposo. ¿Por qué? Porque es que soy muy especial. Yo ya no puedo estarme entregando y por ahí con cualquiera, dice la palabra. Porque es que el cuerpo mío vive es Dios. Entonces cuando yo lo uno, ¿qué se une? Dice la palabra, unirás al Cristo a una ramera. Oiga, unirás a Cristo a una ramera. Hablando de promiscuidad, el cuerpo de Cristo. Pablo no dice, Juanito se fue a unas prostitutas, no dice así. Unirás el cuerpo de Cristo, porque está hablando de esto. Entonces yo comienzo a alumbrar nuestra mente de saber quién soy por conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El mundo dice, usted es importante porque tiene 10 cartones, tiene una economía abundante y tiene un reconocimiento social de unos premios que el hombre saca y se inventa unos premios y le dan unos premios. Entonces la persona se siente especial por todo eso. No. Nosotros somos especiales porque Dios mora en nosotros y vivimos conforme a las normas de la familia de Dios. Y la familia tiene unas normas, y hay unos derechos que ya los tenemos adquiridos. Pero si están adquiridos, lo que menos debe afanarme es los derechos, porque ya los tenemos. Por eso dice que lo demás viene ¿qué? O el hijo está preocupado por lo que el papá hace. El hijo del papá compró esto. Todo eso es para mí. El hijo está disfrutando, estudiando, paseando. Nosotros debemos de renovar la mente, de estar enfocados en la palabra, disfrutar de Dios, porque lo añadido llega. Cuando obedezco las normas del reino, de mi familia, de mi papá, llega. Pero entonces debo de comenzarme a tratarme como lo que soy, familia de Dios, hijo de Dios. Entonces Dios no habita en sitios. Entonces la mujer, la muchacha, los jóvenes allá están. Entonces ya no a todo dejarse ¿qué? Manosear. No, la mujer ya sabe que es que templo de Dios, que es Dios. Entonces no, un minuto, yo soy muy especial. Eso es uno nomás. Y que Dios la sostenga y la guarde. Igual uno. Si ya uno sabe de eso, entonces tampoco va a ir a estar tocando a una mujer ni nada. No, ya. Si lo hicimos, dice, basta, fue suficiente el tiempo que lo hicimos, basta. Ya Dios me alumbró, ya lo que hice era porque no sabía, ahora yo sé quién soy, Señor. Entonces comenzamos a vivir de manera, pero todo eso es por fe, sostenidos por Dios. Porque si vivo en lo que se ve, caigo. Yo debo vivir por fe la palabra y me sostengo en esa palabra y sigo avanzando sabiendo qué tan valiosos somos y cómo, por qué es que hablamos y por qué vivimos de una manera. Entonces dice Dios hizo todo. Entonces está claro que Dios no habita en lugares y no en nosotros. Entonces el lugar santo, por eso dice que Él nos hizo ¿qué? Santos y perfectos. Por eso Dios pagó el precio para que nuestro cuerpo Él viniera a vivir y nos hizo ¿qué? Santos y perfectos. Entonces los que somos santos somos ¿quiénes? Nosotros somos los santos, no el sitio. Yo debo de recordar eso, porque en esta semana que viene va a haber mucho engaño de gente diciendo vamos a tal sitio, y si usted está con una dificultad y como que la palabra usted ve que no va a dar solución, puede caer fácilmente en un engaño de pensar que en un sitio Dios está moviendo, cuando Dios está ¿en dónde? En el interior, no está a ningún lado. Vamos ahora a Gálatas 4 del 9 al 10. Recuerda, mientras lo buscamos,
Recuerdan que Jesús les dijo cuando pasó por el templo, dijo: si ustedes derrumban el templo, yo lo reconstruiré ¿en qué? En 3 días. Y los fariseos todos, ¿cómo así que el templo? Si nos demoramos casi 46 años construyéndolo, casi 46, y usted dice que lo va a volver a su templo a hacer lo que en 3 días. Es por fe. Ellos estaban viviendo en lo que se veía, era el templo de Jerusalén. Jesús estaba hablando de lo que no se veía. ¿Quién estaba en el interior de Jesús? Cristo el Señor, Dios mismo. Dios moraba en él. ¿Dios dónde estaba? En el templo. ¿Cuál era el templo? El cuerpo de Jesús. Y dijo: en 3 días. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Él murió, y al tercer día ¿qué? El templo quedó reconstruido. Jesucristo el Señor resucitó. Entonces fíjate que es ir, el mundo cambió, pero aún nuestra mente de pronto aún asistiendo a la palabra, aún está pensando de que Dios es en sitios o que Dios está en lugares. No, la conciencia es de que soy hijo y que tengo una posición de Dios en mí, y que eso me hace una persona muy, muy especial, una persona que Dios saca del mundo. Dice que Dios nos llama. Entonces ya no vivo como vivía antes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces mira lo que dice Gálatas 4, 9, 10. Pero ahora que ya conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce, ¿cómo es que vuelven a dejarse esclavizar por esas realidades mundanas que no tienen fuerza ni valor? Todavía celebran como fiestas religiosas ciertos días, meses, estaciones y años. En esa familia, entonces, esta semana que viene se promocionan sitios donde está Dios. Ya vimos que no. Y por la tradición, porque esta semana no, eso inició, no es que siempre haya existido, ni fue impuesta por Dios, ni Dios dijo en la Biblia que se hiciera. La tradición marcó una semana ¿qué? Santa, y marcó unos días santos. Y en esa Semana Santa y en esos días santos nos han dicho que hay días más santos que otros días. ¿Sí es así? Entonces, Semana Santa comienza el Domingo Santo hasta el ¿qué? Domingo Santo, Domingo de Resurrección le dicen. Entonces dicen lunes, martes, miércoles, pero jueves es más santo que los otros días. Pero mucho cuidado, porque el viernes es más ¿qué? Más santo. Ese viernes usted no vaya a fumar, no tome todo el año, pero ese viernes usted no tome. Ese viernes es santo, hay que guardarlo. El tipo: yo no fumo, yo no tomo, guardo el día es santo, guardo el día, ¿sí? Y si la persona, la palabra dice fiestas religiosos ciertos días, todavía celebran como fiestas ciertos días, meses, estaciones y años. Entonces, así como nos han dicho que Dios está en un sitio y el sitio es bueno, y yo voy al sitio, en ese sitio me comporto bien, y cuando salgo me comporto como si fuera las tinieblas. Cuando salgo trato y ofendo a la esposa, al esposo, a los hijos, al hijo, y un grito a la esposa. Entra al sitio otra vez, ¿sí? Porque se tienen los conceptos equivocados. Cuando Dios mora en mí, por donde vamos, ¿va quién? La presencia de Dios. Entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a comportar? En todo lugar debo comportarme como ¿qué? Como la familia de Dios, como hijo de Dios. En todo lugar, porque donde vamos Dios va. Entonces, así son los días. Entonces, hay una tradición que se viene marcado de antes del madero. Dios le dio en la ley, y antes del madero eran unos días donde había unas fiestas religiosas. Eso pasó el madero, murió, resucitó, y pasó, y se piensa de que se sigue guardando los ¿qué? Los días. Y hay unas tradiciones muy fuertes y nos hacen pensar que los días son santos. No, el día no es santo ni el día es sagrado. El día es un día. ¿Quién es el santo y el sagrado? Cada uno de nosotros. Y no debemos de guardar el día, debemos de guardarnos nosotros todos los días. ¿Verdad la diferencia? No debo de guardar el día, debemos guardarnos nosotros todos los días. ¿Y quién nos guarda? Pues Cristo el Señor. Es por fe. Solo Dios nos guarda y nos sostiene en este mundo. Solo Él, no es nuestro esfuerzo. No es nuestro esfuerzo.
Entonces es muy importante en la familia lo que Dios tiene para nosotros, y lo que viene la próxima semana es conocer la verdad, la posición de quiénes somos, cómo es que debemos de vivir en donde estamos nosotros, donde Dios nos ha puesto. Entonces ya el viernes debemos decirles, porque si yo digo Viernes Santo, yo digo el día es santo, yo no, yo soy malo y pecador. Entonces debemos de renovar la mente. El viernes es un día festivo, el jueves es un día ¿qué? Festivo, el lunes un lunes festivo, ¿sí? Pero no es santo, porque no debemos de guardar el día. ¿Quién es el santo? ¿Y por qué somos santos? Porque Dios habita en nosotros, y Dios habita, donde Dios habita hay santidad. Moisés se acercó, iba con los pies, le dijo: Moisés, quítate la chancla, el calzado, porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Oh, Moisés, símbolo, renovar la mente. Y entró al lugar, ¿cómo entró a ese lugar ya? Santo. Ya Moisés entró santo, donde quitó los zapatos, de santo a santo. Antes del madero, Moisés, Dios. Antes del madero, Dios habitaba afuera. Antes del madero, Dios estaba afuera. Después del madero, en nosotros. Entonces, ese concepto debemos de renovar la mente, orarle a Dios, porque me veo en la posición que soy y en el poder de Él. Porque entonces sé que en mi capacidad puedo dar todo, pero es Dios en mí, y voy a estar bien, pero es Dios haciendo en nosotros. ¿Sí? Es de manera sobrenatural. Entonces vamos ahora a Juan 4, 20, 21. Entonces recuerde, no debemos de guardar el día, sino es nosotros. Y nosotros todo momento, todos los días, ¿sí? Porque lo otro es una tradición. Juan 4, 20, 21. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio ustedes, los judíos, dicen que el lugar para dar culto a Dios es Jerusalén. Jesús le contesta: créeme, mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre ustedes no tendrán que subir a este monte ni ir a ¿dónde? Este es el versículo que faltaba para mirarlo únicamente de los sitios. La samaritana le dice a Jesús: nosotros los samaritanos venimos a este monte porque este es el lugar que adoramos ¿qué? A Dios, porque ellos no se veían con los judíos, entonces no podía ir al templo. Y los judíos van a adorar a Dios ¿a dónde? Al templo. ¿Dónde estaba Dios? En el templo. Y era el sitio donde podían adorar. Allá era que estaba Dios. Ese era el sitio. Y los dijo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Llegará el día en que no tienen que ir ¿a dónde? No tienen que ir ni a Jerusalén ni a este monte, porque va a llegar el día, que ya llegó, el día que Él murió y resucitó ahora, y de que llegamos a la tierra, que Él ¿dónde está? Mi papá está en cada uno de nosotros. Nuestro papá está en cada uno de nosotros. No tenemos que ir a ningún sitio a buscarlo. Pero la próxima semana vamos a escuchar cualquier cantidad de cosas. ¿Dónde está Dios? Y la gente viajando y a esos sitios. Y si la persona no puede ir porque su economía no le da, la persona ¿cómo se siente? Mal porque Dios está allá y yo estoy acá y no pude ir. Mal, ahorita seguí otro año igual. No, renovar la mente, saber lo hermoso que somos nosotros, lo privilegiado que somos, de saber de que ya Dios, nuestro papá, mora en nosotros, y que ese papá pertenezco a su familia, y que Él es mi papá, y como papá que es, sí, tengo unos derechos. Sencillamente yo debo de obedecerlo. Lo que leímos el primer versículo al inicio. ¿Quiénes son los de la familia? Los que obedecen la palabra de Dios. Ya Dios nos llama, ya nos llamó. Dios va revelando su palabra a nuestra vida. Nosotros debemos de comenzar a obedecer su palabra, y todo nuestro estilo de vida se va a ir transformando, ¿sí? Vamos a vivir de manera sobrenatural. El mundo con dificultades acá, y usted de gloria en gloria. El mundo con problemas acá, y acá cada día abriéndose más puertas. El mundo con problemas acá, y el hogar viendo el amor de Dios en el hogar. Acá con dificultades y la fidelidad en el hogar acá.
Mientras el mundo se mueve con unos parámetros, la familia de Dios nos movemos con otros, y cada día vamos a ir de gloria en gloria hasta que seamos transformados a su misma ¿qué? Imagen. Entonces es saber nosotros de quiénes somos y qué nos llamó Dios, lo especial que somos, la familia de Dios. Cuando decimos familia de Dios, de la fe, ¿sí? Decimos la familia de la fe, pero cuando dice la familia de Dios, es que Dios es quien nos ¿qué? Controla, nos cuida, nos protege, nos guía. Eso es lo que sucede en una familia. La familia se genera eso, y lo genera ¿quién? Dios. Ahora vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. No. Entonces yo lo tengo aquí. Romanos 8:9. ¿Qué derecho tenemos? Recuerde que no vamos. Cuando pensamos en derechos, pensamos en economía. Pero en la familia de Dios, la economía es la añadidura. Es la añadidura. Porque el reino de la oscuridad también tiene economía, pero no tiene lo que vamos a leer aquí. Ojo, la economía es fundamental. Recuerda que es tan fundamental que mi papá, ¿qué hizo? Mi papá vino y hizo un precio muy alto, siendo el dueño de todo. Dijo: el que cree todo, no necesito nada. Vino y se hizo pobre. La economía es necesaria para movernos en este mundo, pero como familia de Dios yo debo comenzar a darle la posición que tiene la economía: añadidura. En el mundo la economía es añadidura. En el reino de la oscuridad no, es la seguridad y la solidez. En el reino de Dios mi papá es mi seguridad y mi solidez. Él me da la añadidura, Él me la da, porque me dio unos talentos y unos dones, y yo salgo y Él abre puertas y genera milagros y me llega lo que yo necesito. Y en la familia de Dios llega más de lo que pido y entiendo. Entonces es nosotros ir marcando, porque si me voy acá al mundo, la economía es poquito y que falta, y como que y que no hay a toda hora, y con problemas, pero cuando voy a la Dios genera, da. Entonces en el reino de Dios es algo más importante. Entonces dice acá Romanos 8:9, busquémoslo. Romanos capítulo 8 versículo 9. Cuando pasamos a pertenecer a la familia de Dios, que Dios nos llama y nos revela, Él ya lo hizo en el madero. Hace 2013 años Él ya hizo esto. Él nos está llamando y nos estamos dando cuenta nosotros es quiénes somos y qué hizo Él. Entonces dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué es lo que dice ahí? Y cuando uno va al diario vivir, ¿uno que experimenta? Que predomina la mentalidad humana, y que la del Espíritu de Dios es ¿qué? Poquito. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros hemos estado viviendo muchos años engañados. Muchos años hemos estado viviendo pensando lo que no es. La palabra dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana. Lógico, es que mira, si Dios mora en nosotros y Dios venció todo, y Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores, y todo está bajo sus pies, y Él mora en nosotros, entonces la carne es más grande que Dios. Pero mira el engaño, que uno piensa que ¿qué? Que uno tiene más, la carne predomina más, o sea, es más abundante que Dios. No, no es lógico. Dios reina, es Rey de Reyes, todo está bajo sus pies. O sea que eso que no nos deja avanzar, que nos deja caer, que pensamos que es más, no es más que Dios. Y nunca. Dios ya venció. Él venció el mal. Él lo venció. Es más abundante. Predomina en nuestra mente. Sino que es por fe. La fe es por el oír y oír la palabra. Es por fe. O sea que el vicio, el cigarrillo, el alcohol,
el adulterio, la mentira, todo eso. No, predomina más el poder de Dios, predomina más el amor de Dios, predomina más la fe, predomina más que todo es posible. Eso predomina más en nuestra mente. Por ser hijo de Dios, porque mi papá vive en mí, eso predomina más. Yo dejo de pensar de que predomina más la carne o el mal. No, es que eso es más poderoso. ¿Cómo va a ser más poderoso si ya Dios venció? Es contrario a la palabra. Dios venció. Nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Él hizo la tarea y nos lo dejó todo listo. Debo de renovar la mente, saber lo que Él hizo. Entonces dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo, pero nosotros lo tenemos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, familia, es saber de que en nuestra mente Dios mora, y esa palabra es abundante. Lo que debemos de hacer es leer la palabra todos los días, congregarnos y creer. Fe. La palabra dice, pues yo voy a creer lo que dice la palabra. Si la palabra dice que Él mora en mí, pues mora en mí. Si la palabra dice que Él ya no habita en templos de hombres, yo creo que Él ya no habita allá y vos mora en mí. O sea que el especial y el santo soy yo, ese soy yo. Que no hay nada imposible, salgo y avanzo sabiendo de que para Dios no hay nada imposible. Soy su hijo por fe. ¿Y por qué está tan seguro? Porque dice que es por fe, y su espíritu me dice que yo le puedo llamar papá mío, padre mío. Entonces comienzo a moverme, y al escuchar su palabra yo sé que quiénes somos nosotros. Dice que el que esté en el espíritu camine en el espíritu. O sea que la carne ya no tiene poder sobre nosotros, ya fue vencida. Eso fue lo que hizo en el madero. Hace 2013 años, cuando muere y resucita, Él venció todo. Venció hasta la muerte, nos dio la vida ¿qué? Eterna. No morimos, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, seguimos vivos. Entonces fíjate que ser parte de la familia de Dios es muy hermoso, porque cuando yo comienzo en mi mente a que el Espíritu de Dios inunde mi mente, nuestro trabajo y nuestra vida, ¿cómo va a ser? Pues la relación en el hogar va a ser inundadas de amor, de paciencia, de tolerancia, de mansedumbre, de darse al otro, porque el ejemplo de Jesús, ¿cuál fue? Vino Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo dio ¿qué? Todo. Entonces Él es mi papá y yo voy a imitar a mi papá, entonces yo comienzo a darlo todo, y nuestro hogar se va inundando del poder de Dios, porque es más que la mente de la carne. Porque Dios vive en nosotros, es más, ya venció. Eso es un engaño, y lo único que va a hacer es fe, relación con Dios, escuchar la palabra. La palabra lo dice. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 7 dice: así que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios nos llamó a heredar bendición, a vivir en libertad y santidad. Congregación La Gracia de Dios, solo milagros cada día en nuestras vidas.